Esto es la Primera Guerra Mundial. 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 Muerte, pestilencia y destrucción. Buen día. Hoy vamos a hablar acerca de la Primera Guerra Mundial, que pues fue un conflicto armado de amplio espectro de clase mundial desarrollado en los años de 1914 a 1918. Podríamos decir que oficialmente hasta 1919 con el Tratado de Versalles. Pues este fue un conflicto donde se involucraron muchas cosas y se desarrolló mucha tecnología en armamento, el cual demostró la capacidad bélica de cada potencia que existía en aquellos tiempos. Pudimos ver batallas tanto navales, aéreas, de infantería, de artillería, de todas esas partes, esas divisiones que tienen los gloriosos ejércitos de todas las naciones, que pues han marcado la historia y nos han regalado mucho aprendizaje acerca de por qué las guerras y para qué las guerras. Si damos un contexto general de los tiempos que se vivían en aquella época, podemos mencionar que ya para 1910 casi todos los países eran capitalistas o dependían de algún país imperialista. También grandes convulsiones sociales, como les explicaba ya las revoluciones de 1948 en Austria, Alemania, Francia, Italia. En Francia podemos caracterizar pues la gran revolución francesa, que nosotros conocemos por su liberación a muchos pueblos. También tenemos las grandes conquistas coloniales que surgieron en esos tiempos y la unidad nacional que ya existía en los países. Esto también llevó a cabo una nueva situación, que era el sufragio universal, pero esto simplemente era un matiz de paz que se desarrollaba en aquellos tiempos previo a la Primera Guerra Mundial. Es así como surgió también el expansionismo austrohúngaro, que se extendió sobre los Balcanes a costa de los decadentes turcos. También tuvimos la repartición colonial y comercial entre las potencias como Estados Unidos, Italia, Hungría, Holanda, Francia e Inglaterra, que llevaron a dividir el mundo en todas esas pequeñas zonas comerciales y de mucha influencia de ellas mismas sobre estas. También tuvimos la Gran Guerra del Opio, que obligó a China a comerciar con el mundo. Procedente a esto, la rebelión china, que también hizo revolucionar la China antigua, convirtiéndola en la República China. También el paulatino desarrollo japonés lo convierte en un imperio. Es así que invade algunas provincias chinas. También se ve obligado a comerciar con el mundo. Sucede también la gran liberación de los pueblos latinoamericanos con su independencia, lo cual no resuelve sus problemas, simplemente lo libera del poderío español y siempre queda gobernado por toda esa hegemonía clerical y de los grandes patronos que existían en su época. Y la política expansionista de Estados Unidos lo lleva a hacerse poseedor de tierras como de Luisiana, la Florida o grandes regiones del norte de México. Esto
consiguientemente lo lleva a una guerra o a una batalla entre un Estados Unidos dividido entre el norte y el sur. El norte abolicionista y el sur esclavista. Esto pues hace que Estados Unidos se convierta, por ese desarrollo que existe luego de esta guerra, en una potencia mundial, desarrollando su hegemonía en muchos sectores del mundo. No olvidemos que las causas de las acciones de los seres humanos suelen ser inconmensurablemente más complejas y más variadas que nuestras explicaciones posteriores a ellas. Ya para finales del siglo XIX se habían agudizado las contradicciones entre estas potencias mundiales. Cada una de ellas buscaba obtener en su mayoría las grandes fuentes de materia prima localizadas en los países tropicales. Buscaban asimismo expandir sus mercados y obtener áreas donde invertir ventajosamente. Inglaterra y Francia lideraban en este sentido. Alemania, desde su unificación estatal, se había desarrollado como una fuerte competidora de ellas. ¿De quién? De Francia y de Inglaterra. Sus conquistas de colonias no llegaron a compararse en su extensión y en su riqueza como fueron las francesas y las inglesas, pero su comercio llegó a ser muy poderoso, siendo así que la expansión económica de Alemania chocaba con los intereses de las potencias ya establecidas. Habían otras numerosas fuentes de conflictos. Austria, Rusia e Inglaterra querían incrementar su influencia sobre los Balcanes, siendo así que pugnaban por dominar el estrecho, que eran Bósforo y Dardanelos, pertenecientes al decadente Imperio Turco. Francia deseaba recuperar los territorios de Alsacia y Lorena, y Serbia, apoyada por Rusia, ejercía influencia sobre Bosnia y Herzegovina, pertenecientes y anexadas en 1908 al Imperio Austrohúngaro. Francia e Inglaterra dejan atrás sus rivalidades para formar la Entente, a la que después se agregaría Rusia. Alemania, Austria-Hungría e Italia forman la Triple Alianza o Potencias Centrales, llamadas así por ocupar el centro de Europa. Y así se presentan estos dos frentes militares para una gran conflagración bélica. Como es lógico, los gobiernos de ambos bandos buscaban las condiciones más ventajosas para entrar en el conflicto. La Triple Alianza o Potencias Centrales se consideraban ya listas para 1914, pero la Entente, sobre todo Rusia, estaba empeñada aún en una reorganización militar. Y esto explica pues algunas de las posturas en cuanto al asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. La guerra de movimientos es denominada así a las operaciones realizadas en 1914 con el objetivo alemán de derrotar de una vez por todas a los ejércitos franceses y luego a los rusos. Esto se basó en una técnica de movimientos rápidos para sorprender al enemigo. La guerra de posiciones o guerra de trincheras, llamada así a esta por la forma en que esta se desarrolló, fue el resultado de la falla de la guerra relámpagos o guerra de movimientos realizada por los alemanes en 1914, y pues esta nueva técnica consistía en la defensa de las posiciones de los alemanes desde el frente occidental al frente oriental, y duró entre 1916 y 1917. La crisis de 1917 o la crisis del 17
Se dio pues por la imposibilidad de los gobiernos de finalizar la guerra. Sucedió una desmoralización tanto militar como civil y surgieron muchas convulsiones y protestas tanto de mandos como de soldados, los cuales fueron duramente reprimidos. Se quebró la unidad política y se levantó un clamor por el finalizar la guerra por parte del presidente Woodrow Wilson y del Papa Benedicto XV. Se desencadenaron luchas políticas en Alemania y se exigió la independencia de los checos, los polacos y los húngaros al imperio austrohúngaro. También sucedió una escasez generalizada en todos los países combatientes y el retiro o abandono de los rusos de la guerra y la intromisión de los estadounidenses en la misma. Vamos a hablar acerca de las batallas que se desarrollaron dentro de la Primera Guerra Mundial. Podemos destacar 5: la batalla de Tannenberg, de Verdún, el río Marne, el río Somme y la batalla de Jutlandia. En la batalla de Tannenberg fue desarrollada en agosto de 1914. Aquí pues esto fue una respuesta de las fuerzas militares alemanas contra un inesperado empuje ruso. Esto pues desarrolló un conflicto en la parte de la etapa de la guerra de movimientos en el frente oriental, liderada por el general Hindenburg, el cual logró pues dominar ese sector oriental con ayuda del avance occidental que se estaba logrando en esos momentos por parte de los alemanes. La batalla de el río Marne fue desarrollada pues porque un general llamado Schlieffen tenía la misión de controlar París. En el transcurso del desplazamiento hasta París, fueron emboscados por las fuerzas francesas. La batalla de Verdún fue una batalla que se llevó a cabo en la etapa de trincheras o de posiciones, en la fortaleza de Verdún. Aquí pues combatieron frentes franceses como alemanes, llevándose la victoria Francia. Se desarrolló desde febrero a diciembre de 1916. La batalla del río Somme fue una batalla que se llevó a cabo en la fase de trincheras. Esta estaba constituida pues por frentes franceses junto con los ingleses en contra de todas las fuerzas que estaban buscando ingresar a Francia. En este caso principalmente eran los alemanes. Pues sucedió que fue una guerra, una batalla de un impacto tan grande que solo el primer día los ingleses perdieron más de 60.000 hombres. Esta batalla se llevó a cabo el 1 de julio de 1916. La batalla de Jutlandia fue una batalla librada en el mar y fue una de las más importantes batallas marinas que sucedieron en la Primera Guerra Mundial. Aquí se enfrentó Inglaterra contra Alemania, resultando una ligera ventaja para Alemania en la primavera de 1916. Ahora, ¿qué consecuencias nos dejó la Primera Guerra Mundial?
En las consecuencias podemos dividirlos entre consecuencias demográficas, económicas, sociales y políticas. ¿Qué sucedió en las consecuencias demográficas? Eh, la demografía de todas las naciones se modificó grandemente, pues porque hubieron gran cantidad de hombres muertos más que todo, y la población femenina incrementó e incluso hubo una sobrepoblación de las mismas. También hubo un gran número de inválidos y de niños huérfanos. También esto propició a que toda la población tuviera un envejecimiento, ya que la natalidad disminuyó. Ahora, en las consecuencias económicas, pocos fueron los beneficiados de esta guerra, porque tanto los países ganadores como los que no lo fueron tuvieron muchas pérdidas, muchos sectores atacados, tanto como la agricultura, la parte de la industria, porque las fábricas terminaron destruidas. Estas descendieron grandemente en su desarrollo económico. Y además de que posiblemente los países que posiblemente crecieron económicamente fueron los países neutros, algunos remotos casos como es el de Brasil, Argentina, etc. Ellos se beneficiaron porque apoyaron con materia prima a los países que se encontraban en guerra. Ahora, las consecuencias sociales. La clase media y la clase obrera resultaron perdiendo de esto porque, como en consecuencias económicas se creó el papel moneda, la inflación aumentó y el poder adquisitivo de ellos disminuyó grandemente. Así pues, en el caso de las clases más privilegiadas, continuaron siendo las más poderosas y más ricas porque las industrias donde ellos habían invertido fueron desarrolladas gracias a la guerra, tanto en la parte de agricultura como en la parte de industrias. La mujer resultó beneficiada, podríamos decir, porque se emancipó del hombre y logró tener un papel fundamental en el desarrollo del capitalismo de las naciones. En el asunto político, las consecuencias fueron bastante impactantes también, porque se abolieron todos los imperios que se ubicaban en Europa: el imperio otomano turco, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio ruso. Pasaron a ser repúblicas medio democráticas en ese tiempo, que en el futuro, con el desarrollo de las demás partes de la historia, fueron volviéndose más democráticas o más totalitarias, como es el caso de algunos gobiernos comunistas. Algunos de los protagonistas de esta Primera Guerra Mundial fue Lloyd George de Reino Unido, Clemenceau de Francia, Woodrow Wilson de Estados Unidos, Guillermo II, Hindenburg, Ludendorff de Alemania. Fueron algunos de los intérpretes de esta gran Primera Guerra Mundial. Los tratados que fueron resultado de esta Primera Guerra Mundial fueron 5, los cuales se firmaron en la Conferencia de París. Fue el Tratado de Sèvres, de Nelly, de Trianon, de Saint-Germain, de Versalles, y los cuales, por ejemplo, el de Saint-Germain fue con Austria, el de Trianon fue con Hungría,
el de Nelly fue con Bulgaria, el de Sèvres fue con Turquía. Y el Tratado de Versalles fue donde Alemania se comprometía a indemnizar los gastos de guerra que habían surgido por parte tanto de los ganadores como de todos aquellos involucrados en la Primera Guerra Mundial. Luego de esta gran conflagración mundial, surgieron nuevas naciones que conformaron un nuevo orden mundial, como fue Austria, Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia y Hungría, así como surgió la abolición de todos los imperios que existían en esa época. Y esto fue el resultado de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial.